Nada, pues muy brevemente, agradecer la presencia de nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. Para nosotros siempre es un placer tener a nuestro presidente aquí en Madrid y son numerosas las veces que, ya no solo porque la sede nacional está aquí en Madrid, sino que pide visitar municipios de la Comunidad de Madrid, y Torrejón es uno de esos ejemplos de las políticas del Partido Popular, de grandes resultados, fruto del trabajo de grandes equipos a lo largo de los últimos años, ¿no? Torrejón es un ejemplo de esos municipios que no son votantes del PP porque sí, sino que nos hemos ganado la confianza de los madrileños y de los vecinos de Torrejón, en este caso, fruto del trabajo de grandes equipos desde hace muchos años, con Pedro Rollán, con Nacho y ahora con Alejandro, con el nuevo alcalde, ¿no? Por lo tanto, para nosotros, como digo, siempre es un auténtico placer poner en valor las políticas del Partido Popular, ayudar a la Dirección Nacional en esa tarea tan importante que tenemos, y cuando lo que tenemos enfrente es un gobierno auténticamente corrupto y plagado de casos de corrupción, y lo que hace falta en nuestro país es sanear la política, y no hay mejor proyecto político para esto que el que lidera nuestro presidente, y a eso vamos a estar cada día desde el Partido Popular en Madrid. Así que muchísimas gracias, presidente, por estar una vez más con nosotros en Madrid, en este caso en Torrejón, y esperamos que pronto tengamos la posibilidad de tener más actividad contigo y con tu equipo en nuestra región. Así que muchas gracias, y os dejo con el presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a los medios por venir hasta aquí, hasta Torrejón de Ardoz, a cubrir este acto. Muchísimas gracias al alcalde y a los compañeros y compañeras concejalas de este ayuntamiento, y muchas gracias al secretario general del Partido Popular de Madrid. Vamos a asistir a un partido de fútbol y por lo tanto le deseo a los equipos y a las aficiones el mejor de los resultados. Es verdad que normalmente tienen que ganar uno, en fútbol también se puede empatar. No sé exactamente cuál va a ser el resultado, pero lo cierto y verdad es que en Torrejón de Ardoz el Partido Popular gana con una contundencia muy importante, y lo primero que quiero es agradecerlo. Esto de sacar 21-6-1, pues sin ninguna duda es un resultado espectacular en favor del Partido Popular. No sé si esto se va a trasladar o no en el campo y el Torrejón de Ardoz será capaz de conseguir un resultado similar contra el Real Madrid. Lo cierto y verdad es que el partido no ha empezado y vamos a disfrutar de este torneo infantil. En estos momentos de Semana Santa, como en otros periodos vacacionales, hay muchas madres, muchos padres que tienen enormes dificultades para compaginar, asistir al trabajo y el cuidado de sus hijos. Hay muchas familias en los que en los momentos de vacaciones pues se ve que las políticas de conciliación son claves para mantener la asistencia al trabajo, insisto, y el cuidado y la atención a los hijos. El Partido Popular lleva más de un año en la Cámara presentando un proyecto de ley de conciliación, probablemente el proyecto de ley más ambicioso que nunca se ha presentado en las Cortes Generales, donde planteamos jornadas flexibles, banco de horas, escuelas infantiles gratuitas financiadas por las comunidades autónomas y por el Gobierno central, y lo cierto es que el Congreso de los Diputados está paralizando un proyecto de ley de forma antidemocrática. El Gobierno de la Nación en los últimos años está acreditando una falta de respeto a las Cortes Generales y al Parlamento muy preocupante. Las leyes que no les interesan no las tramita. Las leyes que se aprueban en el Senado se bloquean en el Congreso. Las leyes que llegan del Senado al Congreso y les interesa alguna parte de ellas, se borra lo que no les interesa y tramitan la parte que les puede interesar. Además, cuando una ley aparentemente se va a aprobar, se paraliza la tramitación de la misma y no deja que llegue al Pleno, y cuando las mociones o las resoluciones son inevitables que lleguen al Pleno y se aprueban con los votos del Partido Popular y otros partidos, el Gobierno no las cumple. Por tanto, estamos ante una anomalía democrática que conviene resaltar una vez más. El Ejecutivo está subordinado al Legislativo. En una democracia, el Poder Legislativo manda y el Poder Legislativo manda, ordena y legisla, y el Poder Ejecutivo ejecuta. Por consiguiente, esta ley de conciliación es un ejemplo de que este Gobierno no está a los temas importantes y no está a cumplir los mandatos parlamentarios. Prueba de que no está a cumplir los mandatos parlamentarios es que, lamentablemente, está muy ocupado en otros asuntos, efectivamente en los casos de corrupción que están asolando la política española, la política nacional. Esta semana que empieza hoy,
Alguna gente podrá descansar, otra gente tendrá que trabajar, pero lo que está claro es que la agenda del gobierno está repleta de escándalos por los que el gobierno no puede descansar ni un solo día. Lo veíamos hace unos días. Primero, privilegios al separatismo, privilegios en el reparto de menores acompañados, privilegios en la territorialización absurda de los préstamos y de los avales frente a las políticas arancelarias. Veíamos también que el entorno del presidente vuelve a estar sometido a un sumario y a un informe de la UCO devastador para la decencia del presidente y de su entorno, y veíamos una vez más que el gobierno no está en los asuntos. El gobierno de nuestro país no tiene mayoría parlamentaria, no tiene presupuesto, no tiene un plan de vivienda, no tiene un plan de conciliación, un plan de defensa, un plan contra los aranceles. El gobierno de nuestro país simplemente no gobierna. Lo que gobierna en nuestro país son las noticias de la Unidad de Inteligencia y de Investigación de la Guardia Civil, de los sumarios, de la Plaza de Castilla, de los juzgados de Badajoz, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo. La agenda de escándalos del gobierno parece no tener fin. Y llamamos la atención sobre un hecho que sería imposible que pudiese tener cabida en cualquier país de la Unión Europea. El último informe de la UCO, donde acredita indicios racionales de conductas delictivas en el entorno del presidente del gobierno, haría caer cualquier gobierno de la Unión Europea. Y cualquier presidente decente, ante un informe de esas características, se hubiera ido y hubiese dado la voz a los ciudadanos de su país. Hace algún tiempo el presidente se tomó 5 días de reflexión porque su mujer aparecía en un sumario. Después del informe de la UCO de la semana pasada, el presidente debería simplemente de irse y dar voz a los ciudadanos de su país. Está claro que el gobierno no tiene tiempo para los problemas de la gente, no le interesa la conciliación, ni la vivienda, ni la defensa. El gobierno está obsesionado con lo que pasa en Waterloo, en los juzgados de la Plaza de Castilla, en los juzgados de la Audiencia Nacional y en los juzgados del Tribunal Supremo. Y esta atmósfera es irrespirable. Algo huele a podrido en la política nacional. El gobierno está rodeado de podredumbre que se instala en los sumarios de los juzgados españoles. Y venimos aquí a trasladar la necesidad de un cambio en España, la necesidad de una política limpia, de un gobierno decente y de un presidente intachable. Y por eso volvemos otra vez a trasladar a todos los ciudadanos que sabemos cuál es nuestra misión, que sabemos cuál es nuestra obligación y que vamos a seguir, primero, diciéndole a la gente lo que pasa en España. Segundo, siendo respetuosos con la presunción de inocencia de todo el mundo, pero clarificando qué es lo que dicen los sumarios y trasladándole a la gente lo que el gobierno quiere ocultar. Y por último, diciéndoles que un gobierno no puede dedicar las empresas públicas a contratar personas con las que los ministros se divierten. Un gobierno no puede utilizar ADIF, Ministerio de Transportes, Traxatec, Ministerio de Agricultura, para contratar a personas que no van a trabajar y que, sin embargo, sirven en la intimidad a miembros del gobierno. Un gobierno no puede comprar con nuestros impuestos empresas para intentar utilizarlas en beneficio o en perjuicio de determinados medios de comunicación. Un gobierno no puede, en ningún caso, ser un conjunto de personas que no utilizan la política para los intereses generales. Insisto, vamos a seguir trabajando, a seguir trasladando a la gente lo que ocurre en nuestro país y diciéndoles que hay esperanza y que esto no es la política, esto es la antipolítica. Y vuelvo a reiterar, nunca, jamás en la historia de España ha habido conductas con indicios racionales de delito tan graves como las que está viendo en el Palacio de la Moncloa en este momento. Ningún presidente del gobierno en toda la democracia española se ha visto envuelto en su intimidad
con conductas que se trasladan en los informes de la Guardia Civil y que se plasman en los sumarios en los juzgados españoles. Esto no puede quedar así. Esto no es algo que podamos admitir, insisto. Esto, cualquier país de la Unión Europea haría caer el gobierno y cualquier presidente decente estaría en este momento yéndose y dándole la palabra a los españoles para que puedan elegir un nuevo gobierno en la democracia española. Nada más, muchas gracias. Un par de preguntas. Lo primero sobre los aranceles. Usted ha dicho que el Gobierno tiene un plan contra los aranceles. No sé si siguen negociando con ellos. Hemos conocido también que el ministro Cuerpo, después de ese viaje del presidente del Gobierno a China, se va a Cuerpo, el ministro de Economía, a Washington. Allí se va a reunir con el secretario del Tesoro. No sé si le parece y si siguen esas negociaciones con el Gobierno para intentar avanzar en un plan antiaranceles. Y también le quería preguntar si le consta a usted que Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, le ha pedido una reunión urgente al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, para hablar de la recuperación, tras la DANA. Gracias. Mire, como usted sabe, el Gobierno de España no ha aceptado ninguna de las medidas estructurales que el Partido Popular le ha trasladado después de hablar con los sectores para intentar contrarrestar esta guerra arancelaria en la que se ha asumido el comercio internacional. Por tanto, no hay novedades. El Gobierno simplemente ha desechado todas nuestras propuestas. Propuestas de bajadas temporales y de alivios fiscales temporales en cotizaciones a la seguridad social y en el impuesto de sociedades de aquellas empresas que se pueden ver damnificadas de una forma muy intensa por los posibles aranceles norteamericanos. También propuestas en materia energética para disminuir los costes energéticos y mejorar la competitividad de nuestra industria. El Gobierno simplemente ha utilizado un parche en el que consiste a las empresas que puedan tener dificultades que se endeuden más, que pidan préstamos. Evidentemente esto no es ninguna solución. Por tanto, no hay novedades al respecto y no hay ningún tipo de avances en una negociación en la que el Gobierno se niega simplemente a aceptar propuestas reiteradas del Partido Popular. Sobre el viaje a China no tenemos ninguna información, solamente reiteramos que nos parece una imprudencia y esperemos además no tener razón. Esperemos que la administración norteamericana no considere este viaje como una provocación, que en mi opinión ese riesgo existe y es un riesgo real. Vamos a ver, en todo caso, tenemos 90 días, confío en la Unión Europea, confío en el Gobierno y en la Comisión Europea. Tenemos 90 días y la Comisión está siendo prudente, diplomática, inteligente y firme, cosa que no está haciendo nuestro Gobierno, que frivoliza con las relaciones internacionales en plena escalada de tensión arancelaria. No sabemos a qué ha ido el presidente a China, no ha dado ninguna información al respecto, no sabemos con qué agenda ha ido y qué acuerdo, si es que hay algún acuerdo que se haya traído de China. Insisto, la política exterior del Gobierno es una política opaca. Y sobre lo que usted me refiere del presidente de la Generalitat, no tengo información, lo que sí tengo una constatación de hechos. Y es que todos los daños producidos por la DANA a la administración de la Generalitat Valenciana, ni un euro, insisto, ha venido para sufragarlos el Gobierno de España. No ha puesto nada, 0 euros. Todos los institutos, los centros de primaria, los centros sociales, las infraestructuras, las carreteras, los equipamientos sociales que han sufrido daños por la DANA, el Gobierno de España, su aportación ha sido 0 euros. Comprenderá que así no se puede considerar el Gobierno como un Gobierno responsable. No solamente no les interesa lo que se ha producido durante la DANA, que tampoco les interesa la reconstrucción posterior. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, buenos días. Le quería preguntar, señor Feijóo, Jessica Rodríguez finalmente no va a acudir a declarar al Senado. No sé si hay alguna reacción. Y sobre todo, la ministra Alegría ha publicado una serie de tuits en los que denunciaba algunos insultos machistas y demás que había sufrido en las últimas horas. ¿Qué opinión le merece que se den este tipo de actos y que las ministras tengan que denunciarlos de esta forma públicamente?
Pues vea usted, sobre la primera cuestión, la opinión que me merece de que el Senado del Reino de España tenga que llamar a una persona que ha tenido 2 contratos en 2 ministerios sin acudir a trabajar, me refiero a su propio testimonio ante el Tribunal Supremo, y que además se acredite que ha tenido una relación íntima con un ministro del Gobierno de España, número 2 del Partido Socialista, comprenderá que esto en democracia no lo habíamos visto. Estamos empezando a considerar que es normal lo que es absolutamente excepcional. Estamos empezando a que usted me pregunte, que yo le conteste sobre hechos que harían caer a cualquier gobierno de la Unión Europea. En este momento hay elecciones en Portugal. Por una cuestión que tiene que ver con actividades económicas de la familia del primer ministro portugués, antes de que fuese el primer ministro portugués, hay unas elecciones en Portugal. Imagínese usted si lo que ha ocurrido en España con el informe de la UCO, que afecta al íntimo círculo personal del señor Sánchez, hubiese ocurrido en Portugal o hubiese ocurrido en cualquier otro país de la Unión Europea. Evidentemente el gobierno caería, la legislatura finalizaría y estaríamos en pleno periodo electoral. Sobre lo que usted me refiere de la ministra de Educación, pero usted, todas las expresiones machistas, todas son condenables, afecten a quien afecten. Lo que sí debería haber hecho la ministra Alegría es clarificar desde el principio dónde estuvo y si es verdad que estuvo en ese parador aquella noche. Parece ser que es verdad, parece ser que lo ha clarificado al final, después de ser poco transparente en sus manifestaciones. Pero esto no me va a desviar de la necesidad de condenar cualquier tipo de declaración machista. A una política del Partido Socialista o a cualquier política de cualquier otro partido. Y estando en la Comunidad de Madrid comprenderá usted que mire que hay declaraciones machistas e insultos lamentables a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso me gustaría que alguna vez algún dirigente del Partido Socialista condenase, igual que yo, cualquier tipo de declaración machista que afecte a una ministra del Partido Socialista o una presidenta de una comunidad del Partido Popular. Muy bien. Sí, pues muy brevemente. Es verdad que el Nobel Vargas Llosa ha muerto, pero su obra no. He tenido la ocasión de conocerle, estar 2 o 3 veces con él y pues lo lamentamos como cualquier ciudadano del mundo y mucho más un ciudadano que utiliza el español como una lengua permanente de comunicación. Vargas Llosa, su obra es inmortal. Su cuerpo no, es finito como el de todo el mundo, pero lo cierto y verdad es que el legado que deja, lo deja para los siglos siguientes y por lo tanto para la eternidad de la literatura en español. Muchas gracias.